Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a ver uno de los problemas que recurrentemente suceden en los equipos de desarrollo que trabajan con Git y vamos a mirar cómo se podría solucionar dicho inconveniente. Vamos a plantear primero cuál es el problema que posiblemente se acomode a la necesidad que tienes. Y es cuando se realiza un revert de una pull request y por alguna razón necesitamos volver a integrar dicho desarrollo. Normalmente al tratar de hacer la nueva pull request nos dirá que no existen cambios y eso puede generarnos ciertos inconvenientes. Entonces vamos a mirar primero cuál es el problema y ya veremos pues la solución, ¿cierto? Entonces, hipotéticamente entonces vamos a trabajar de esta forma. Primero tenemos una rama master que todos los proyectos Git tienen. Digamos que tenemos una rama de integración donde se hacen las pruebas, las llamamos pruebas, y tenemos dos historias de usuario, dos requerimientos o dos casos de uso, como lo quieran llamar, ¿cierto? Estamos en un punto de partida donde todas las ramas están en el mismo punto. Vamos a mirar aquí en un proyecto de prueba eh, es un proyecto muy simple, tiene tres carpetas, cada carpeta tiene un archivo, ¿cierto? Son archivos pues, que simulan ser clases, pero puede ser un archivo de cualquier cosa. Obviamente, pues el alcance de esto no es mirar temas de Java ni nada, sino simplemente cómo es el manejo de archivos. Entonces tenemos tres carpetas con tres archivos y cada uno de los archivos tienen algún contenido, ¿cierto? Y acá en los branches tenemos los tres branches que mencionamos, los cuatro branches. Listo. Ya vamos a verificarlos acá, que son master, el ambiente de pruebas y cada uno de los requerimientos. Todos, si ustedes ven aquí el hash del commit, están en el mismo punto. Listo, que nos implican esta situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear unos desarrollos dentro de este requerimiento, dentro de esta rama. Listo, vamos a decir que aquí vamos a tener un desarrollo y ese desarrollo lo vamos a integrar al ambiente de pruebas. Listo. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer. Vamos a simular esa situación. Posteriormente, en esta otra rama, vamos a realizar otro desarrollo, que sería el commit 3, y dicho desarrollo también lo vamos a integrar con el ambiente de pruebas. Listo. Hasta ahí todo muy normal. Pero posteriormente vamos a tener que devolver este cambio a través de un revert. Listo, entonces manos a la obra. Vamos a utilizar el Visual Studio Code. Entonces, eh, estamos en la rama master. Vamos a pasarnos al primer requerimiento. Vamos a hacer un git checkout. Vamos a hacer un git pull primero para traernos los datos, las metadatas de los cambios que se hayan podido presentar. Y ahora sí, vamos a dar un git pull, un git checkout de el requerimiento 001. Listo, ya estoy parado en la rama del requerimiento 1 y lo que voy a hacer aquí es que en la clase controlador voy a crear un nuevo método. Vamos a llamarlo el método 2. Código método 2. Listo, no tiene mucho misterio. Y del modelo de clientes vamos a agregar aquí otro valor que va a ser el apellido. Dejémoslo hasta ahí. Esto es lo que voy a hacer en el requerimiento número 1. Simplemente vamos a incluirlos dentro del... Voy a pasar esto a mi ambiente de pruebas. Entonces le damos aquí un git add que me agregue todos los cambios. Un git commit con los cambios locales los voy a confirmar. Eh, ajustes del requerimiento 001. Listo. Y finalmente voy a llevarlos a la nube con un git push. Listo, entonces con el git push nos llevamos ya los datos y ya
los tenemos, si los miramos aquí en el requerimiento 1, podemos observar los cambios, ¿cierto? Aquí tenemos el método que acabamos de hacer. Y vamos entonces a integrarlo con el ambiente de pruebas. Aquí me está sugiriendo hacer la pull request. Voy a crear la pull request. Entonces voy a decir que la pull request se va a llamar requerimiento 1. No tiene ningún problema. Listo. Y que la vamos a integrar, ojo, al ambiente de pruebas, ¿cierto? Aquí él me está detectando que modifique dos objetos y que es un solo commit. Muy bien. Vamos a crear la pull request. Simplemente estamos hablando de un esquema donde vamos a trabajar con pull requests, o sea, debería haber otro equipo, otra persona que nos haga la aprobación de los requerimientos. Al tener pull requests quiere decir que yo no puedo hacer push directamente en el ambiente de pruebas, yo no podría hacer ese merge, ¿cierto? Estamos planteando ese escenario. Listo, o sea, ¿cómo vamos a hacer un revert en un escenario de estos? Porque existe una opción de hacer un revert eh, que sería con un reset realmente, devolver el desarrollo, pero como eso habría que hacerlo directamente sobre la rama, con pull request no lo pudiéramos solucionar. Entonces, vamos simplemente a aceptar el cambio, vamos a completar el cambio, vamos a hacer un merge normal, no vamos a borrar acá nada, y listo. Nos dice que quedó mezclado el cambio en el ambiente de pruebas, lo podemos ir a verificar, podemos ir aquí a los archivos del ambiente de pruebas y efectivamente dentro del controlador vemos que se integró correctamente esto. Entonces hemos cumplido como con esta primera parte, listo. Vamos a hacer la segunda parte, que es el requerimiento que vamos a devolver. Entonces volvemos a lo mismo, vamos a movernos, vamos a hacer un git pull acá para que se traiga todos los cambios, esa mezcla que hicimos allá, y simplemente vamos a pasarnos al otro proyecto, como si fuese otro desarrollador, git checkout del requerimiento 002. El otro desarrollador no tiene esos cambios obviamente porque nacieron de master. Este desarrollador no tiene esos cambios y este desarrollador lo que va a hacer es, va a trabajar sobre esta clase, sobre esta vista, va a crear otro método acá. Nuevo botón, cualquier cosa. Recuerden que esto no, aquí el objetivo es mirar el tema de los archivos, no tanto pues el contenido. Y vamos a crear otro archivo. Aquí en la vista vamos a crear un nuevo archivo llamado producto view. Muy bien. Vamos a copiar esto para que tengamos algún contenido. La clase producto y método inicial y listo. Muy bien. Entonces, este requerimiento, bueno, ahora vamos a proceder con hacer esta integración. Para hacer esta integración, entonces, regresamos al proyecto y vamos a correr las operaciones que ya hemos hecho. Simplemente vamos a agregar los cambios, vamos a darle el commit, vamos a hacer el commit del requerimiento 2 y vamos a subirlo a la nube con push. Nos vamos pasando acá al servidor donde vamos a encontrar acá estamos parados en el ambiente de prueba, aquí vemos la integración del requerimiento 1, vamos a pasarnos a mirar el requerimiento 2 donde vamos a ver el ajuste del requerimiento 2, vamos a crear la pull request igualmente hacia el ambiente de pruebas y en el ambiente de pruebas al requerimiento 2 vamos a crear la pull request y vamos a completar la integración. Muy bien, aquí se hizo el merge, o sea que ya estamos en este escenario.
Vamos a verificar si esto sí es coherente con lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, vamos a mirar los commits. Si miramos los commits del master, tenemos solo el inicial, que es este, muy bien. Si vemos los commits de pruebas, vamos a encontrar las mezclas que se han realizado, ¿cierto? Tenemos el commit inicial, que es este. Tenemos lo del requerimiento 1, mírenlo acá está, ajustes del requerimiento 1, que tendría este. Y tenemos ajustes del requerimiento 2, que sería este, ¿cierto? Prueba si tiene todo mezclado. Si vamos a cualquiera de los otros requerimientos, pues tienen solamente el primer commit, el requerimiento 1 el primer commit y el requerimiento 2 el commit que él hizo. O sea, tal cual lo vemos acá. ¿Qué pasa? Le dicen a este desarrollador que eso que él integró en el ambiente de pruebas está perjudicando la prueba de otros requerimientos y que debe devolver el ajuste que él hizo. Lo natural que hace la persona, que es donde nos va a aparecer el problema, es lo siguiente. Vamos a venir a la pull request del requerimiento 2 y vamos a hacer un revert a través de esta opción. Damos revert y él acá me está diciendo que va a tener que crear una rama intermedia. Listo, le decimos que sí. Él ahí lo que está es generando otra rama llamada con el requerimiento revert from pruebas y está tratando de hacer el revert sobre el ambiente de pruebas. Ahora, si vamos y miramos qué hicimos, mire que va a ser todo lo contrario. Primero va a eliminar la clase que creamos de pruebas y en este objeto cliente va a eliminar el método nuevo que se había creado. O sea, hace realmente la operación contraria. Entonces, no es que él se devuelva a este commit, sino que va a generar un nuevo commit con una rama intermedia para poder completar la tarea. O sea, está devolviendo a mano, digamos de forma automática, pero cada uno de los cambios está haciendo la operación contraria. Listo, entonces vamos a aceptarlo y vamos a completar la tarea. En este caso sí le vamos a decir que borre la rama porque es una rama que él creó intermedia para eso, ¿cierto? Completamos el merge y terminó. En este momento nos aparece lo siguiente. Nos aparece un nuevo escenario acá, un punto 4 de commit. No es que él se haya devuelto al commit 2, sino que aparece un punto 4 donde devolvió estos cambios de acá. Listo, y lo hizo a través de una rama que ya borramos, por eso no la pongo acá en el diagrama. ¿Qué pasa? Digamos que el requerimiento terminó, este desarrollador no hizo ningún cambio, realmente la afectación que tenía acá, que se dio en este ambiente fue por otros temas, y ya le dicen al desarrollador de este requerimiento que ahora sí debe integrar sus cambios. Aquí es donde surge el inconveniente. ¿Por qué? Porque lo natural que debería hacer la persona es, voy a solicitar una nueva pull request, simplemente, y le digo que voy a crear una nueva pull request entre el requerimiento 2 y el ambiente de pruebas. Y nos sucede esto. Dice que no hay cambios para ser mezclados, pero ustedes y yo sabemos que sí hay cambios. ¿Por qué? Porque si miramos, el ambiente de pruebas no tiene, vamos a mirarlo. Si vamos al ambiente de pruebas, el ambiente de pruebas no tiene la vista del producto, que sí tiene el requerimiento 2. Miren, en el requerimiento 2 tenemos el producto. Si vamos a pruebas, no lo tiene. No tiene ese producto, ni tiene el cambio en el modelo que hicimos. Entonces, si ustedes piensan en los archivos como tal, sí tienen cambios. Pero entonces, ¿por qué la herramienta me dice que no hay cambios? Porque si yo le digo que voy a tratar de mezclar nuevamente el requerimiento 2 con pruebas, me dice que no hay cambios para ser mezclados. Esto sucede simple y llanamente porque esta herramienta, al tratar de hacer esta pull request, no compara los archivos, compara los commits. Y él se da cuenta que este commit, que es el número 3, ya se encuentra en esta línea
de commits. O sea, en la cabeza de pruebas está parado aquí en el 4. Cuando yo le estoy diciendo, ingréseme el 3, él va y mira en su histórico y él dice, yo ya tengo el 3, yo no tengo ningún cambio. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, hasta acá, posiblemente este sea tu problema y vamos entonces a plantear cuál sería la solución. Listo. La solución es la siguiente. Hay que crear una nueva rama temporal, ¿cierto? Que la vamos a llamar, llamémosla revert para efectos prácticos, que deben hacer de master. Listo, o sea, del mismo padre de la cual nació tu requerimiento original. Listo. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a crear aquí rápidamente una nueva rama. Todo esto lo estamos haciendo en Azure DevOps, pero debe funcionar igual en cualquier plataforma que tengas para el manejo del Git. Entonces vamos a crear una nueva rama, vamos a llamarla que es la RQ002-1, que van a ser de master. ¿Listo? Muy bien, ya la tenemos acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esta no tiene los cambios que tengo acá. Vamos a hacer esa mezcla de cambios. Listo. Pero aquí viene lo más importante de esto. Si yo trato de hacerlos, vamos a hacer una pull request. Ojo pues que esta es la parte clave. Vamos a crear una pull request que coja estos cambios y los monte acá. Pero voy a dejar esto así vacío y ya entenderán por qué. Vamos a crear aquí RQ002-1 y le voy a decir que va a ser de RQ2 a RQ-1. Listo. Y ahí efectivamente están los dos cambios que yo necesito. El cambio en este cliente, que es el nuevo método, y el producto. Listo. Pero viene el truco. Vamos a crear la pull request. No hay conflictos. Y ojo acá. Esta es la clave de todo. Cuando vamos a completar la tarea, no podemos utilizar el fast forward. ¿Por qué? Si hacemos el fast forward, él lo que hace es que se copia este historial de commits y los pegaría acá. Lo cual haría que este 3 me aparezca acá y cuando yo trate de integrar a pruebas me va a pasar exactamente el mismo escenario donde me dice yo ya tengo todo. Existe una posibilidad que es el squash commit. El squash commit lo que hace es consolidar todos los commits que yo tenga en mi rama. Si yo aquí tuviera múltiples commits, él me lo consolida como uno solo. Y eso hace que me haga esta mezcla sin conservarme el hash, sino que me crea un nuevo hash. ¿Cierto? El hash es el numerito que me identifica el commit. Entonces, cuando yo le digo esto, squash commit, también es muy recomendable que borre la rama original. ¿Por qué? Porque esa rama ya, incluso él te lo sugiere. Si no lo pongo, él me dice que debería ponerlo porque me empezaría a generar muchos conflictos si yo trato de hacer una mezcla posterior. ¿Cierto? Si yo dejo esta rama y después con esta rama trato de volver a hacer commit, él siempre me va a decir que hay cambios. Porque él, al comparar los commits no le va a dar el hash. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo como desarrollador, por haber tenido que haber hecho ese revert, tendría que casi que cambiar de rama. Ya paso de esta rama que era la original a una nueva rama y esta desaparecería. Listo, entonces digamos que aquí para efectos que nos quede bien documentado, esta es la -1. Muy bien. Entonces, nuevamente squash commit, vamos a borrar la rama original. Vamos a completar el merge y efectivamente ya tengo la rama nueva con los cambios. Vamos a mirarlo. Vamos a irnos a los branch. Desapareció la 2, la acabé de borrar. Y si me voy para la 2.1, miramos los archivos y aquí encuentro, bueno, el controlador no lo toqué, toqué fue dos vistas. Esta vista tiene el nuevo método y este producto view está completo pues. Pero miren lo interesante, en los commits me aparece solamente un nuevo commit. Si ustedes miran aquí este numerito hash es 1C56. Si nos vamos a mirar el ambiente de pruebas, no debe existir ese 1C56 en ningún lado. ¿Cierto? Si miramos aquí la integración del rec,
1C56 no está en la integración de la pull request, miren que no está ni en el revert. ¿Qué quiere decir? Que si ahora sí hago la pull request nuevamente y voy a crear la nueva pull request de ese RQ1 a pruebas, recuerdan que cuando lo hice el de la normal decía que no habían cambios. En este caso, completamente detectó los cambios. ¿Por qué? Porque al verificar los commits, él encuentra este commit que no lo tenía. ¿Por qué? Porque lo hicimos con Squash. Con el Squash commit me generó un nuevo hash y eso hace que él no se me pierda. Entonces, en ese caso, realmente aquí el numerito, como para simular los hash, sería el commit 5, el cuarto es este, y aquí sí podemos decirle que este commit 5 se me va a ir para acá, ¿cierto? Que es lo que pretendemos hacer. Tenemos aquí el commit 5 y es lo que estamos haciendo en este punto. Le decimos efectivamente, aquí le ponemos cualquier comentario y le decimos es lo que queremos hacer, verifiquemos, apruebas, sí señor. Y finalmente, ya este commit como debería ser, este sí puede ser con el fast forward para que nos guarde la historia y no tenemos que borrar el requerimiento, depende pues como lo manejen en sus equipos y ya, con esto nos queda completamente integrado y podemos ver la historia del ambiente de pruebas, nos podemos parar aquí en las pruebas y le decimos que nos muestre los commits. Y aquí tenemos ya la historia completa de pruebas. Tenemos el requerimiento, el inicial, tenemos el primer requerimiento que se integró con estas dos. Después integramos el segundo requerimiento con estos dos de acá. Pero apareció el revert, estos dos de acá. Y finalmente aparece el nuevo desarrollo, son estos dos de acá, que es este escenario que tenemos acá. Y logramos hacer lo que queríamos y era un requerimiento que fue desintegrado, o sea, fue revertido, lo pudimos volver a integrar. Esta sería pues como la estrategia. Si tienen algún comentario, alguna duda o no les funciona por algún paso que de pronto hayamos obviado o no haya quedado muy claro, pues en los comentarios pueden dejar sus observaciones. Y tenemos, si ustedes piensan en esta lógica, ¿qué pasa si el river lo tengo que hacer en master? En master yo ya no tendría de dónde sacar esta nueva rama intermedia porque finalmente se copiaría todo lo que tiene en master. Entonces ahí hay un reto adicional. Eh, si quieren que hagamos un video para explicar cómo haríamos un river en master, también lo podemos hacer. Me lo pueden comentar en los comentarios. Y cualquier duda, pues ya saben que estamos ahí disponibles. Chao, chao, un abrazo para todos.